Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Enfoque Cimarrón, un programa de análisis, reflexión y mucho diálogo sobre diversos temas de interés social. El día de hoy vamos a atender el tema de autos chocolates. Para ello me acompaña Roberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Héctor, ¿qué tal? Y Feliciano. Vamos a ver la cápsula que preparó el equipo de producción. Las entidades de la zona fronteriza y los lugares donde existe una mayor migración a los Estados Unidos son donde se encuentra la mayor parte de vehículos extranjeros en el país. 104.292 fue el total de unidades registradas en 60 días en los 5 municipios. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Somos chocolates! ¡Somos chocolates! La falta de un registro adecuado, entre otras causas, ha generado un incremento en la introducción ilegal de vehículos al país. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz tiene un estimado aproximado sobre el número de autos chocolate que circulan en el país. En abril pasado, la AMIA indicó que en 2012 los vehículos usados importados representaron el 40.1% de las nuevas unidades, mientras que en 2017 reflejaron el 8.1%. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, dio a conocer que identificó y dio de baja a 101 importadores correspondientes a 10.855 vehículos que se introdujeron en las aduanas de Ciudad Juárez, Mexicali, Nuevo Laredo, Piedras Negras, Reynosa y Tijuana, y que dañaron a la economía del país con alrededor de $3.602.455 en impuestos omitidos. En el presente año se colocaron en distintos puntos de Tijuana módulos para el registro de autos chocolate, los cuales no buscan regularizarlos ante el gobierno federal, sino que tienen como propósito registrar las características de los vehículos y los nombres de sus dueños, para que en caso de un incidente respondan por ello. En Tijuana se registraron 50.386 vehículos que representan el 48%, Mexicali 20.776, Ensenada 19.219, Tecate 8.009 y Rosarito 5.900 unidades. Para abrir la mesa de discusión, me gustaría que dialogaran sobre cómo se puede diagnosticar este tema de autos chocolates a reserva de que es complicado por la escasez de información o por las diversas fuentes de la información que no coinciden en los datos. ¿Qué me podrían decir al respecto, Roberto? Bien, primero tendríamos que empezar por definir qué es un auto chocolate. Un auto chocolate es automóviles que circulan en territorio mexicano que tienen placas extranjeras, pero que no fueron introducidos de manera legal. Eso es un auto chocolate, porque hay otras alternativas. Hay un carro que tiene placas extranjeras y circula en Baja California, pero es propiedad de un extranjero. Eso no es un auto chocolate. Bueno, como bien comenta Natanael, el fenómeno por su naturaleza es difícil de medir. Las estimaciones sobre cuántos autos chocolates hay en Baja California, pues es muy diversa, amplia el espectro de medición. Hay algunos que afirman que hay 100,000 autos irregulares en el estado, hasta 800,000 autos irregulares en el estado. En el padrón oficial de autos, según la Secretaría de Planeación y Finanzas, es de 1.025,000 autos en el estado. Entonces estaríamos hablando que el fenómeno va de un auto chocolate por cada 10 autos formales, digamos, hasta 8 autos chocolate por cada 10 autos formales. ¿Qué permite que este fenómeno se dé en la frontera, en Baja California específicamente? Yo identifico 4 puntos centrales. Uno, que tiene que ver con la debilidad institucional, la falta de capacidad que tienen las autoridades de impedir su entrada. Eso señala claramente una falta de capacidad institucional. Otra falta de capacidad institucional es una vez que entraron al Estado, no hay vacíos legales que les impiden actuar para decomisar esta mercancía que se considera de contrabando. Entonces ahí hay dos, digamos, muestras de la debilidad institucional del fenómeno. La otra es por qué los individuos decidirían tener un auto chocolate. Y yo creo que eso se vincula directamente con la falta de alternativas viables para su movilidad, un tema que ya se abordó en esta mesa, que tiene que ver con el transporte público. Ante las carencias, debilidades
de este servicio público, la alternativa para un sector amplio de la sociedad es los autos chocolate. Luego, como un tercer punto, creo que hay intereses económicos creados que fomentaron estos autos chocolates. Digamos que entre un auto nacional y un auto chocolate, digamos que la figura intermedia era un auto nacionalizado fronterizo. Importado, exactamente. Entonces, antes había autos extranjeros, había un proceso legal, pagabas una... bueno, que lo siga habiendo. Sí, lo sigue habiendo, pero a eso voy, exactamente. Entonces era relativamente barato importarlos. Entonces estaban de manera legal en el país. Autos extranjeros, pero legalmente. Algunos argumentan que la industria automotriz mexicana, en aras de fomentar el consumo interno, es decir, por parte de mexicanos de sus productos, pidieron al gobierno que incrementara lo que eran las cuotas de importación, lo que tienes que pagar para poder importar un auto. Eso generó que se encarecieran las importaciones y nacionalizaciones de autos usados y como consecuencia incentivaran el uso o esta figura alternativa ilegal de los autos chocolate. Entonces, ¿se podría decir que a raíz de esta medida de encarecer el tema de las importaciones hay un incremento en el uso de estos autos chocolates? Creo que hay un doble fenómeno. Hay un incremento en la venta de autos nuevos, eso es cierto, pero también hay un incremento en la venta el uso de autos chocolate. ¿Qué tanto fue el incremento del uso de autos chocolate? Es difícil de saber porque no lo sabemos. Y luego algo pues, irremediablemente que tenemos que considerar como cuarto punto, que es un fenómeno muy regional, porque finalmente este fenómeno no se podría dar si no es como consecuencia de la cercanía con Estados Unidos. Difícilmente se podría dar, porque puedes fácilmente mezclarte entre esos autos que mencionamos en un principio, de autos legales, con placas americanas legales, y los autos chocolate. En resumen, ¿eso qué significa? Que hay una alta tasa de motorización en el Estado que pone en jaque la infraestructura vial con la que contamos a este nivel, nada más para ponerlo en perspectiva. Según la encuesta nacional de ingreso y gasto que publica el INEGI, 85% de los hogares de Baja California tienen un auto. Ellos no preguntan si es legal o no, nacional o fronterizo. Y para contraponer este porcentaje, a nivel nacional el 57% de los hogares tienen un auto chocolate, es decir, 30% más de hogares en Baja California tienen un auto. Pero 30% auto chocolate. No, en general, hogares. O sea, es decir, mientras en el promedio nacional andan 57, 6 de cada 10 hogares tienen un auto, en Baja California prácticamente 9 de cada 10 hogares tienen un auto. Casi todos. Casi todos. Feliciano, ¿cuáles serían las implicaciones de convivir pues, cotidianamente con este segmento de la población que usa pues, este tipo de autos? Bueno, además de lo que ya muy bien dijo Roberto, esas consecuencias de saturación de nuestra infraestructura vial, esos problemas en que se traducen a problemas de productividad y lentitud de los desplazamientos, accidentes, en fin, todo eso es por la saturación de vehículos y por la carencia de sistemas de transporte que generan esa confianza en la población o nuevas rutas de movilidad, incluso las ciclovías y otras que se pueden ir explorando a futuro, ¿no? Pero de entrada el tema nos lleva a un asunto de responsabilidad social. Finalmente, la sociedad que tiene engomados, por ejemplo, en lugar de tener las placas que corresponden, pues está poniendo como excusa pues, los costos, ¿no? Entonces creo que de alguna manera esos precios estimados que el gobierno fija para poder importar un vehículo son los que de fondo el problema está ahí, pues, ¿no? Porque es lo que hace... eleva mucho los costos de importación y la gente dice, no tengo para pagar eso. Entonces el carro lo necesito, porque por lo que hablábamos de la falta de un sistema eficiente de movilidad, pero no voy a pagar las placas, no voy a importarlo adecuadamente porque no me alcanzan. Entonces creo que el gobierno tiene que empezar por ahí, el gobierno federal, creo, atacar esa parte para no darle excusas, para que la sociedad ya no tenga excusas. Pero sí, creo que es un problema que recae primeramente en el individuo, ¿no? Tener carro es un privilegio, no es un derecho. Realmente es un lujo y creo que el problema de estos engomados es que se ha promovido una cultura del incumplimiento, una cultura de la no legalidad. En la medida que dices, bueno, no le pago al gobierno, pero con este engomado me protejo, como si fuera una cuestión casi religiosa. Es decir, estás al amparo, pero de alguien que no está entrando ese dinero a las arcas del erario, no se está utilizando esos impuestos que por ley corresponden, no se están utilizando para beneficio de la propia sociedad, para mayor infraestructura, para mejor transporte público, en fin, se está usando
pues, gente que se está enriqueciendo con ese vacío de autoridad que estamos viendo. Héctor. Bien, básicamente un auto chocolate lo podríamos definir como cualquier auto que circula de forma irregular en nuestra entidad o en el país. Coincido en que este es un problema que tiene varios aspectos. Yo pondría en primer lugar, como punto de partida, la necesidad que tiene la gente de transportarse o moverse dentro de la ciudad. Si esta necesidad no está siendo cubierta por un transporte eficiente, que también ya lo señalamos, carecemos de un transporte eficiente y accesible. Entonces, eso lleva a mucha gente a considerar la posibilidad de buscar alternativas ante esta necesidad de transportarse. Si agregamos que introducir un carro o un auto al país, concretamente a la zona fronteriza, es algo relativamente fácil, y que también por otra parte tenemos costos de importación altos, pero además agregamos una actitud del gobierno ciertamente permisiva, es decir, que promueve el no cumplimiento de las leyes, entonces tenemos un problema complejo. Y si a mí me preguntaran cuál es el origen de este problema, de este alto número de autos que circulan de forma irregular, pondría lo primero que señalé. En principio creo que está la necesidad de la gente de transportarse. Porque yo creo que si hubiera una regulación estricta en torno a la circulación legal de los autos, probablemente por más que fuera una necesidad primordial, que sí la es de la gente de moverse, no podremos ver tanta cantidad de autos circulando, e incluso llegar al extremo de que hay organizaciones que promueven el uso de estos vehículos. Y que cobran incluso. Y que no tienen ninguna validez legal, ¿sí? Que por una cantidad X proporcionan un engomado, una lámina que sustituye a las láminas oficiales, y que además ofrecen asesoría jurídica para defender los derechos del patrimonio que pudiera tener las personas. Entonces, ahí tenemos un problema que puede ser en un momento considerado como un círculo vicioso, complejo, complicado. ¿Sí? Entonces, primero yo insistiría en reconocer que hay una necesidad de moverse, de transportarse, que hay un transporte que no responde a las necesidades, que hay la facilidad de adquirir un vehículo e internarlo al país por un precio relativamente cómodo, que hay un gobierno que no aplica totalmente las leyes para la regulación y circulación de estos vehículos, y que además a esto agregaríamos que hay costos muy elevados, el famoso costo estimado de importación, que puede ser cuando menos alrededor de $1,800, que incluso en ocasiones puede ser más elevado que el propio costo del vehículo, lo que hace que este problema se agudice. Pues bien, como señala Héctor, pues un problema complejo donde hay una corresponsabilidad tanto de gobierno como de la sociedad misma, inclusive por organizaciones que han buscado crear un espacio de oportunidad a raíz de estos autochocolates, pero bueno, vamos a ver qué opina usted del tema. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Bueno, en sí, desde el momento de tener un auto chocolate, o sea, pienso que está mal en cierto punto, porque estás con ciertas irregularidades, ¿no? Desde el momento que tienes un auto chocolate no estás dentro de las cosas bien, se puede decir, entre comillas. Afectaciones creo que serían buenas y malas. En cuanto es más económico tener un auto chocolate, la desventaja es de que si tienes que tener un choque o algo por el estilo, al arreglarlo, puesto que no puedes asegurar un auto chocolate, te da mejores desventajas ante esas situaciones. Pienso que tiene sus pros y sus contras. Delincuencia, pues, porque pues al tener un carro chocolate, como no está registrado, igual te lo pueden robar o X, y pues para cometer un delito, y pues no tienen cómo llegar a dar con la persona que es la dueña, pues, del carro. Pues la primera podría ser la contaminación, porque hay algunos carros que ya están demasiado viejitos, que no están ni importados y contaminan mucho.
pues ya ve que no pagan tenencia, no pagan placas, no pagan nada de eso, pues, y el chiste es aportar, ¿no? Para que haya efectivo aquí en el país, bueno, en el estado, mejor dicho, ¿no? Bueno, en experiencia propia creo que la economía, te sale mucho más barato tener un auto chocolate que uno ya fronterizo o nacional. En cuestiones de economía, creo que la mayoría nos vamos por eso, por lo económico. Por la economía, porque no todos tenemos para comprar un carro del año o seminuevo, y por eso uno recurre a comprar un carro así. Pues a lo mejor porque está muy cara la importación. Pues ya saben, ¿no? El dinero, el efectivo, no alcanza. Pues realmente darnos un poquito más o brindar un poquito más de ayuda en este caso en cuanto a las importaciones o en cuanto a cambiarlos a las nacionales. Creo que el costo de hacerlos nacionales o fronterizos está muy caro. De hecho, comprarte un carro fronterizo está mucho más caro que comprarte un auto americano. Y el hecho de hacerlo mexicano genera un costo muy grande. A experiencia propia, yo tuve que comprar ya un carro fronterizo porque el hecho de transformarlo de americano a mexicano está muy caro. Y creo que por eso mucha gente optamos por comprar un carro americano. Pues poder ayudar para, ya sea, no sé, para sacar un papel o no sé, para que ya tenga uno un registro, y pues de esa manera puede ayudar. Pues ponernos una sanción más alta para que a ver si así quieran importar sus autos. Pues es que ahí sí está difícil, ¿no? Porque pues uno como tiene su carro, pues no quiere que se lo quiten, ¿no? Pero pues se hace lo que se debe de hacer y pues se deben de quitar los carros. Igual y sí puede sacar un papel, pero igual también cobrar para que también uno pueda, igual que las otras personas que sacan sus placas, igual acá también con uno. Todos somos seres humanos y yo digo que pues, debemos de tener el mismo derecho, pero pues siempre y cuando las otras personas sí cumplan con los impuestos que se les requieren para traer su carro. Pues yo diría que pues todos parejos, ¿no? Todo. En el bloque anterior reflexionamos un poco sobre cuáles son los factores que explican el tema de los autos chocolates y un poco a manera de resumen se señaló la debilidad del marco institucional, la corresponsabilidad que hay entre gobierno y sociedad que no permite generar los incentivos para que este tema se pueda resolver, entendiendo que es un tema complejo. Pero me gustaría que en este segundo bloque nos enfocáramos en las consecuencias o los problemas que esto puede generar socialmente. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona en un auto chocolate incurre en un accidente vial? ¿Cómo va a enfrentar ese tema si obviamente está fuera de la ley? O peor aún, ¿qué pasa cuando un hecho violento, un robo o alguna actividad ilícita se hace a través de autos chocolates? Entonces me gustaría que reflexionáramos un poco en esa parte que me parece muy importante. Roberto. Bien, me gustaría igual, ya hablamos un poco del diagnóstico, de las razones por las cuales se da este fenómeno y mencionar yo 3 consecuencias. Una, como ya comentas, el tema de seguridad, ahorita el tema económico y el tema medioambiental. Me detengo un poco en el tema de seguridad. Según la autoridad, la Procuraduría General del Estado, argumenta que el 72% de los delitos se comete en autos que ellos llaman chuecos, o sea, irregulares, chocolate. ¿Significa que todas las personas que traen un auto chocolate son delincuentes? No significa eso. Significa que los delincuentes prefieren andar en auto chocolate. ¿Por qué? Porque es más difícil seguramente rastrearlos o darle seguimiento, ¿no? Y exactamente, es más fácil, difícil identificarlos. Y otros datos, 100% de los secuestros según la autoridad se realizan en ese tipo de autos, 82% se utilizan para narcomenudeo y 70% para robos con violencia. Entonces, efectivamente hay una alta correlación entre auto chocolate y actos delictivos. Eso queda claro. El otro aspecto, la otra consecuencia, que aquí yo lo veo como dicotómica, antagónica, digamos, es un tema económico. Por una parte, facilita la movilidad de todos los individuos. Es algo positivo, ¿no? Todos tienen su auto, pues impacto en la productividad del trabajador, de la empresa, ¿no? Tiene un aspecto positivo. ¿Por qué? Porque tienes acceso a movilidad, que es un derecho, no un derecho al auto, pero sí la movilidad, a un costo menor. Entonces, es algo en el corto plazo. Digamos que resuelve parte de las deficiencias del mal transporte público. Transporte público, que no es la solución de largo plazo, podríamos argumentar eso, pero ahorita lo resuelve. Pero por otra parte,
el tema de incertidumbre que genera a los agentes económicos. Por ejemplo, ante una percance, ¿quién responde? Eso es un tema que tendríamos que contemplar, igual que la falta de recaudación, tiene impactos negativos en el tema de las finanzas públicas. Entonces, en el tema económico es ambivalente el impacto. Y el medioambiental, a mí sí me queda claro que el impacto, la consecuencia es negativa, porque muchos de esos autos son ya con muchos años. Entonces, la eficiencia del motor y las emisiones que generan pues son altas. Eso digo que son en términos muy agregados las consecuencias. Feliciano. Pues que coincido totalmente con Roberto en ese sentido. Agregaría que una consecuencia es esta percepción de que se puede hacer lo que se quiera, ¿no? Una anarquía, porque ese derecho el derecho de terceros, es decir, el seguro contra daños a terceros en un accidente, pues es un requisito para tramitar las placas, por ejemplo. Y una persona que esté fuera de la ley en ese sentido, pues lo está en otros tantos sentidos. Es decir, es una familia de responsabilidades, por así decirlo, un árbol genealógico que se va expandiendo, no se va eliminando. Y en la medida que más personas vean que pueden estar así, circular y hacer su vida así, pues lo pueden hacer en otros ámbitos de la vida. Es decir, se está promoviendo corrupción. A raíz de lo que hemos estado hablando, de que hay una necesidad real de transporte, de que hay un precio excesivo para la importación, que también es una realidad. Entonces, estamos entrampados en una situación que promueve eso, una cultura de la no legalidad, que no genera recaudación adecuada al Estado, que no permite desarrollar prácticas más responsables de movilidad sustentable, me refiero, y que por otro lado, pues ambientalmente es caótico y que además pues afecta la movilidad como tal de la ciudad, ¿no? Estrangula las vialidades. Entonces creo que esos son aspectos que pues se tiene que hacer algo. El gobierno del Estado ya empezó con un programa, estuve leyendo, de identidad vehicular. Ellos hablan de que ya tienen 104,000 o 105,000 carros identificados y registrados, en el que los ciudadanos que tienen vehículos chocolate registraron a nada más a manera de este es mi carro, ¿no? No quiere decir que estén ya dentro de la legalidad, pero es un principio, ¿no? Y ahora lo que falta es que haya un verdadero trabajo de coordinación entre Estado y Federación para que se puedan dar esos procesos ya de importación legal, ¿no? Y no estar con engomados. Héctor, interesante lo que señala Feliciano, ¿no? Si pudiera hacer una reflexión sobre quién gana o quién pierde con este tema de los autos chocolates. Bien, seguramente es un tema que genera posiciones encontradas, porque si lo vemos desde el lado de quien paga impuestos, ¿sí? Por ejemplo, para una revalidación de placas, que a su vez tiene que pagar un seguro y una verificación vehicular para circular dentro de la legalidad, es muy probable que si uno le pregunta a esa persona si está de acuerdo que haya vehículos que no cumplan con esos requisitos, la respuesta va a ser no. Porque ellos no pagan y yo sí tengo que pagar. Eso podría ser un incentivo, como le llaman en economía, un incentivo perverso. Perverso, es sí. decir, más que incentivar consecuencias positivas, alguien puede decir, bueno, pues si ellos lo hacen, pues a lo mejor yo también lo voy a terminar haciendo porque no se me hace justo. ¿Sí? Pero por otra parte, quien tiene un carro de este tipo, como bien se señala, no podemos generalizar que todos estén en la misma condición o que sean el mismo tipo de personas. Cada quien tendrá diferentes razones, ¿no? para circular en un vehículo de este tipo. Partamos del principio de lo que ya mencionábamos, de la necesidad que tiene una persona de transportarse, de moverse, y que ante lo caro de un transporte en la ciudad, más el relativamente fácil acceso a un vehículo usado, aunque este pueda ser ya incluso considerado en Estados Unidos obsoleto, ¿sí? Que muchos de esos autos que vienen para acá son considerados allá ya como desecho, no pasan las normas ambientales. Bueno, aquí puede resultarle útil y decir, resuelvo mi problema, pero volvemos a lo mismo. Estamos hablando de un problema que desde ese punto de vista recae sobre la legalidad. Entonces, yo creo que mientras no se atienda este problema de la legalidad, difícilmente vamos a solucionar el problema. Porque también pongámoslo de esta forma. En los últimos, en el sexenio de Vicente Fox hubo una regularización de autos.
con Vicente Calderón, con Felipe Calderón, perdón, hubo también una legalización de autos, una regularización. En el sexenio de Peña Nieto no hubo una legalización, al contrario, lo que hubo fue un incremento de los costos de importación, entre otras cosas para inhibir la importación y fortalecer de esa manera a la industria nacional de autos nuevos, es decir, que se compraran más autos nuevos. Porque estaba demostrado que en los últimos 12 años se había ingresado más de 1,5 millones de autos que fueron regularizados durante esos 2 sexenios y que resultó ser mayor esa cantidad a la venta de autos nuevos, que rondó por más o menos 1,200,000 los autos nuevos contra 1,5 millones de autos usados. Entonces, ahí hay una situación que si lo ponemos en esa perspectiva, hay quienes dicen, este problema lo vamos a resolver con una nueva legalización. Sí, pero se supone que ese era el argumento en las 2 anteriores regularizaciones y pareciera que más bien el problema se agudizó hoy en día. Entonces, supongamos que hay una regularización y todos aquellos autos que sean elegibles para regularizarse lo son. Bien, ¿qué seguiría? Yo creo que vamos a volver a donde mismo. Se tendría que promover que haya un cumplimiento de las leyes, porque si no va a seguir introduciéndose autos, ¿sí?, bajo el argumento de que los costos de importación son muy elevados y vamos a tener que entonces esperar algunos años más para que haya otra regularización y poder resolver el problema. Entonces el problema no está propiamente en la regularización como tal, sino en la falta de aplicación de las leyes para que eso no suceda. Ahora, esto tendrá que ir paulatinamente también. Si esa es la situación que se puede llegar a generar, pues esto debe de ir paulatinamente incrementando la presión para que tengamos un transporte más eficiente. ¿Sí? Pareciera que se ha renunciado a este problema, a una solución de fondo, porque bueno, pues acá está solventándose de alguna manera la necesidad con los autos chocolate. Entonces, tiene que ser una solución integral, sin duda, vista desde varios ángulos, donde se beneficia el mayor número de personas, pero dentro de un marco legal claro, preciso, ¿sí?, y que promueva precisamente que todos quienes se interesen en tener un auto lo hagan dentro de ese marco de la legalidad. Porque entonces el problema simplemente se está posponiendo y nunca lo vamos a resolver. Y complicando más, yo creo, ¿no? Porque se va ampliando el número de personas que usan. Y usan. como bien señala Roberto, ya no solamente es un problema de legalidad, que yo es donde ahorita pondría el acento, sino también se convierte en un problema medioambiental, en un problema de inseguridad, pero también en un problema de movilidad propiamente en los espacios urbanos, ¿no? Es decir, hay una saturación de las vías, ya hemos comentado que en el caso de Tijuana su infraestructura no da para eso, entonces eso tiene otras repercusiones que también habría que tomar en consideración en el mediano y largo plazo. La calidad del aire que respiramos, claro. ¿Sí? Eso va a traducirse, seguramente se está traduciendo en problemas de salud pública. Y de, ¿sí?, costo, ¿no? Y que tiene un costo también. Y que además no podemos construir ciudades para los carros. Es decir, creo que sería una salida equivocada, ¿no? O sea, si hay más carros, pues más puentes, dobles pisos y 3 pisos, en lugar de buscar formas eficientes, sustentables de movilidad. Entonces creo que también políticamente, una política ambiental clara para que enmarque toda esta serie de... Es un tema que sin duda va ligado a otro que ya atendimos en esta mesa, que es el tema del transporte público, ¿no? Digamos, ese rezago que hay también en el transporte público pues incentiva a que la gente busque una alternativa y pues se la da el mercado informal, por así decirlo, ¿no? Porque pueden a un bajo costo adquirir un vehículo que está al margen de la ley, pero que resuelve su necesidad, que es de movilidad. Pero eso es algo creo que muy aplaudible. En la frontera promovemos el uso de segunda mano, y creo que es un carro que en una ciudad como Tijuana puede circular perfectamente, nada más que el tema es de responsabilidad, otra vez, ¿no? Sí, pero que fuera formal, me imagino. Formalmente. Pues un tema que da para mucha reflexión, más análisis, sin embargo, por cuestiones de tiempo vamos a hacer un corte y regresamos con las conclusiones del programa.
Regresamos a este último bloque para hacer el cierre del programa. Hemos estado reflexionando en distintas versiones y enfoques sobre el tema de autos chocolates, pero yo quiero hacer un planteamiento aquí en la mesa. En los próximos meses vamos a renovar el gobierno municipal, vamos a renovar el gobierno del estado, vamos a renovar el Congreso. Hagamos un supuesto. Digamos que el gobierno tiene interés en entrarle a este tema, que es complejo, ya se discutió aquí los distintos factores, pero quiere buscar una alternativa que dé solución, que ayude a mejorar la situación actual en el estado sobre el tema en particular. ¿Qué alternativa tienes? ¿Es posible que haya alguna solución al respecto? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Por dónde debería de encaminar sus acciones? Bien, primero me gustaría iniciar planteando una no solución, como ya lo planteó Héctor, ¿no? Una no solución es la regulación de los autos que actualmente son irregulares, porque lo único que haría eso es fortalecer aquellos organismos que se han enriquecido a partir de vender esos engomados bajo la promesa de que eventualmente se iban a regularizar sus carros. Si cumplen con ese objetivo, ¿qué va a suceder para el próximo auto chocolate que entre una vez que se terminen de regularizar? Se van a empoderar. Pero no paga los platos rotos la sociedad y por esa determinación, porque a lo mejor el ciudadano no es el culpable, sino el que va y le vende. No diría que el ciudadano es completamente inocente, porque finalmente participó en un acto irregular, por decirlo menos, bajo muchos supuestos, ¿no? Puede ser que tenga necesidad, todo, pero esta cultura de la ilegalidad que mencionábamos inicialmente podría fortalecerse en lugar de debilitarse, que es lo que nos interesa. Entonces, una solución es esa. Lo que sí podría ser una solución, que no suena ni factible en el corto plazo, ni interesante, ni sofisticado, que ya se plantea también en esta mesa, es hay que fortalecer el transporte público. Eso es la única solución de largo plazo. A la par, hay que ir cerrando estos vacíos legales. Mencionaba sobre qué puede hacer el gobierno local tanto municipal como estatal, para enfrentar ese problema. Pues cualquier solución que planteen tienen que incluir a la federación, porque finalmente es un tema de contrabando, que la única autoridad facultada para lidiar con ese asunto es la federación. Entonces tendrían que incluir a la federación y para el cierre de vacíos legales dotar de alguna facultad especial a las autoridades locales que monitoreen o penalicen o inclusive incauten ese tipo de bienes. Y igual en el largo plazo hacer fortalecimiento de las instituciones, de todas las instituciones involucradas en este fenómeno. Feliciano. Yo creo que hay que hacer la cuenta completa, sacar la cuenta completa, porque sí, efectivamente, pienso que el gobierno municipal tiene que, vamos a ver como un efecto de pinza, tienen que hacer todas las instituciones algo. El gobierno municipal tendría que destrabar el SIT, el Sistema de Transporte Público de Tijuana, el sistema integral, y hacerlo que opere como se debe, en su plenitud, liberarlo, pues, destrabarlo. El gobierno federal me parece que tendría que tomar una nueva política sobre los precios estimados para incentivar que esa importación esté más accesible y que se haga legal. Es una forma de un estímulo a la legalidad. Y el gobierno estatal una campaña intensa de regularización del padrón vehicular con plazos justos y con apoyo o alternativas a las familias realmente de escasos recursos, con un sentido humano, digamos. Por un lado eso. Por otro lado, bueno, el SIT, como decía, a nivel municipal, que promueva un transporte realmente eficiente, moderno, de calidad, económico, construir, insisto, ciudades para las personas, no para los carros. Creo que tener un transporte eficiente puede lograr eso, que nos concentremos en otro tipo de infraestructura, ¿no? En una infraestructura para que los carros la usen. Por otro lado, recordar que el problema de la contaminación y de la calidad del aire repercute en la economía. Repercute en la salud pública y repercute en la economía, porque el propio INCO, Instituto Mexicano para la Competitividad, habla del ausentismo, de la baja productividad causada por visitas al médico, por ausentismo causado a su vez por la cuestión de la calidad del aire. Entonces, todo está conectado. Si sacamos la cuenta completa, creo que podremos sensibilizar un poco más a la ciudadanía de que no nomás es usar un carro, es toda la familia de derechos y de obligaciones que implica el hacerlo responsablemente. Entonces yo creo que sí tendríamos que aprovechar que ahorita hay, digamos, un semáforo verde entre todas las administraciones. Van a ser administraciones del mismo partido. Va a haber una línea directa entre municipio, estado y federación, congresos. Creo que hay una oportunidad real de que si existe voluntad política para intentarlo, se pueden hacer cosas muy buenas en este tema.
y definitivamente promover la cultura de legalidad, no la de la ilegalidad con estos engomados, ¿no? Héctor, ¿qué nos puedes argumentar al respecto? Yo creo que para pensar en una solución a este problema debemos de pensar en un proyecto integral. Y creo que eso únicamente sería una parte de un proyecto integral, un programa de regularización. Es decir, un programa que regularice los autos no va a resolver la problemática por sí sola. Va a resolver una parte del problema. ¿Cuál? Pues el que los autos anden regulares, es decir, que traigan sus placas, que sean identificables, etcétera, etcétera, que cumplan con ciertos criterios, ¿no? Pero creo que para que no se repita esto de manera cíclica, como ya lo comenté, pareciera que esto es cada cierto tiempo, estar elaborando este tipo de programas para tratar de resolver la problemática, tendría que también pensarse al mismo tiempo en otras cuestiones. Por ejemplo, ya como se comenta, además de la regularización, impulsar gradualmente un sistema de transporte más eficiente. Yo digo gradualmente porque no creo que se pueda hacer tampoco de la noche a la mañana, Claro. ¿sí? Pero que sí vaya acompañado, o sea, que ya esté considerado en este proyecto integral de mediano y largo plazo cómo se va a ir mejorando el transporte, ¿sí? Por otra parte, creo que también debe de estar considerado dentro de este proyecto integral, además de la regularización y el mejoramiento del transporte, el cumplimiento de las leyes. Y creo que ahí tendríamos que comenzar por revisar desde lo más básico, por ejemplo, el reglamento de tránsito municipal, ¿sí? Y que se le den las atribuciones también a las policías y tránsitos municipales para que puedan coadyuvar en el cumplimiento, ¿sí?, de la legalidad. No solamente que sea un asunto del gobierno del Estado a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, que es la que se encarga de cobrar estos derechos, ni que tampoco sea de la Secretaría de Economía para que sea un asunto de importaciones, ¿sí?, sino de cumplimiento de todas las leyes. Entonces, creo que si se considera de esa manera, podríamos avanzar en la solución de este problema y que gradualmente todos aquellos autos que no cubran los requisitos, pues que se vayan desechando del padrón vehicular, por ejemplo, que no cumplan en términos de anticontaminación, pues que se vayan desechando. Yo no estoy diciendo que un carro que tenga más de 20 años automáticamente pueda ya ser contaminante, ¿no? Siempre y cuando funcionen los centros de verificación vehicular, que sean eficientes. Pero también el mantenimiento. Yo creo que también hay esa cuestión, ¿no? No es nomás tener un auto y no darle mantenimiento, ¿no? Y que si se va a hacer un pago por una verificación, que no sea únicamente una cuestión recaudatoria. O sea. Sí, porque si tú vas y sacas la verificación y no la acreditas, puedes ir a sacar las placas en tanto puedes reparar el auto, ¿no?, o la falla que trae y regresar, pero mucha gente no tiene el incentivo, regresa, claro, porque el incentivo era sacar la placa, renovar las placas. Entonces, mientras no haya ese tipo de restricciones llevadas a la práctica, pues se van a dejar sueltas las cosas. Entonces, no vamos a poder resolver de forma integral el problema. Entonces, yo diría, resumiendo, un proyecto integral que regularice, sí, a los autos que anden irregular. Creo que hay que tener un registro por cuestiones de seguridad, incluso para los propios propietarios, pero también para la sociedad, saber en manos de quién están esos vehículos. Por otra parte, impulsar gradualmente una mejora del sistema de transporte público. Por otra parte, ir aplicando las leyes para que se cumplan como están establecidas y reformar aquellas o incluir aquellos apartados que sea necesario para que no queden aspectos sueltos y se incentive el incumplimiento de las leyes. Creo que si esto se trabaja a partir de la premisa o del principio de que todos necesitamos transportarnos y trasladarnos, ¿sí?, podríamos ir avanzando. De lo contrario, probablemente esto lo vamos a ver una y otra vez, y nunca va a haber una solución de fondo. Aprovechando que aún hay algunos minutos en el programa, no sé si nos pueden hacer una reflexión corta, porque con respecto a lo siguiente. Durante el programa, en varias ocasiones se mencionó el tema de la corresponsabilidad, que si bien es cierto hay fallas desde la parte del gobierno,
incentivos perversos, como señaló Héctor, pero también se habló de la responsabilidad del otro lado, de la sociedad. Y en esta parte final hablamos mucho de lo que se tendría que hacer desde el ámbito gubernamental. Pero una pregunta que me haría yo, ¿hay algo que sea posible hacer también del otro lado, desde la sociedad? ¿Es posible? ¿Qué se podría hacer desde el lado de la sociedad para pues, tratar de generar el incentivo correcto? Yo creo que ahí habríamos que trabajar también no solamente desde la sociedad, pero yo creo que el gobierno debería de fortalecer campañas de información pública donde ponga en su justo lugar ¿qué es lo que realmente están cumpliendo esas asociaciones, por ejemplo, ¿no? Que dan engomados, que es un incentivo a la ilegalidad, a estar en la ilegalidad. Bajo la idea de la persona, pues de alguna manera me protejo, ¿sí? ¿No? Pero sabemos que no lo protege, la persona no protege su patrimonio. E indirecta o directamente está reforzando esa ilegalidad, es una forma de estar. Y engañando, ¿no? Hacia cierto menú. Entonces, si el gobierno pusiera en contexto claro, nos dijera a toda la ciudadanía qué es lo que son estas organizaciones y por qué no son legales, no nos otorgan seguridad legal en la tenencia de un auto, pues yo creo que ya ahí esa sería una forma de buscar una corresponsabilidad. Finalmente la decisión va a recaer en el ciudadano, en la persona, si opta o no por eso, pero yo creo que es importante que esté claramente informado. Yo creo que en estos momentos no podríamos decir que ha habido una campaña contundente que nos diga, ¿sí?, cuál es la situación, por ejemplo, de estas asociaciones. ¿Sí? Y hay muchas ideas erróneas, producto de quizá, insisto, una preocupación de la gente de tratar de proteger su patrimonio y que los lleva a reforzar este tipo de situaciones que no hacen más que agravar la situación de ilegalidad, ¿no? Eso sería lo que yo veo como corresponsabilidad. ¿Quieren aportar algo? Bien, efectivamente, esto es un asunto de corresponsabilidad y dejarle todo al gobierno sería pues, simplemente irreal. Una parte yo creo que tendríamos que fomentar entre la sociedad civil, los usuarios de transporte, medios alternativos, ¿no? Tal vez este concepto de carpool, eso puede ser una alternativa. Fomentar la cultura de la legalidad, ya se mencionó aquí, a través de las universidades, por ejemplo, las asociaciones civiles y entre tus vecinos, ¿no? Que hay una penalización social por usar un auto chocolate. Debe de existir eso. ¿Cómo construirlo? Es un tema muy complejo. Por parte de las empresas creo que también debe tener cierta participación y responsabilidad. Las grandes empresas ofrecer a sus trabajadores como prestación un transporte acercarlos a su lugar de residencia, creo que puede ser una alternativa que ayudaría en cierta medida a solventar este problema. Y otra alternativa que también se abordó es el tema del financiamiento para autos nuevos. Las empresas, estas industrias automotrices que impulsaron al gobierno a elevar los precios estimados para desincentivar la importación de autos usados, pues hay una corresponsabilidad, probablemente facilitar el financiamiento, ser más accesible, más flexibles en el financiamiento de autos nuevos para esta población que demanda un auto, que lo requiere, pero que por alguna razón no cumple con los requisitos que están solicitando en este momento. Esa puede ser, digamos, alternativas a la ya responsabilidad que tiene el Estado, ¿no? Pues yo insistiría en la parte de la huella ecológica, es una responsabilidad individual y social. La idea del carpool creo que es algo que se tiene que promover, construir esa cultura, planificar traslados de mejor manera, porque también nos ha pasado que olvidas algo en tu casa, tienes que volver a ir. Si usas carro particular, pues estás contaminando 2 veces al día o más. Entonces creo que también entra mucho la disciplina ya personal, la forma de organizarnos, pero de entrada yo diría que el ejemplo que pueden dar a sus hijos, al resto de su familia, un jefe de familia que no tiene esa cuestión, si bien está buscando ampararse, proteger su patrimonio, pues lo está haciendo de la manera incorrecta y está poniendo en vulnerabilidad a su propia familia y a otros vehículos, a otros usuarios de vehículos en caso de accidentes, ¿no? Entonces creo que
es reflexionar en torno a eso, reflexionar en torno a que es una forma de protegernos todos, el tener el seguro de daños a terceros y el contribuir con el pago de impuestos, que es la forma en que nos ganamos el derecho a usar un vehículo y usar la infraestructura pública. Entonces creo que hay que conectar esos puntos y entender que tenemos obligaciones como ciudadanos y no somos solo beneficiarios de la inversión de otros. Pues un programa interesante, pero como todo en la vida hemos llegado al fin de este programa. Agradecemos la reflexión de todos nuestros invitados, pero sobre todo agradecemos la atención de usted a nuestro programa. Los esperamos en la siguiente edición de Enfoque Cimarrón. Hasta pronto.